Quien me contempla, me consuela. Profecía aprobada de la Virgen en La Salette, Francia, 1846. El anticristo tendrá éxito a los 12 años. Antipapa Francisco, marzo 2013 hasta abril 2025. Y a los 12 años, mayo 2025, Antipapa León XIV. Ambos forman una unidad en la injusticia. Recordemos una vez más que la primera frase que nos dio la Santísima Virgen en Umbe fue el 23 de mayo de 1969, para hacer a la vidente una pregunta aparentemente insulsa y que sólo ahora hemos entendido plenamente en su sentido que estaba velado. ¿Sabes en qué mes estamos?, le dijo la Virgen. Era obvio que era el mes de mayo, y que la pregunta la hacía la reina de los profetas justo tras la aparición de ese ser calificado como extraño animal con cara ni de perro ni de gato, y que representaba al anticristo. Pues bien, si Preboste apareció en mayo del 25 entrando en escena, justo ahora en noviembre, 6 meses después, es cuando el antipapa que huele a falso profeta ha profetizado de manera negativa o inversa a la Virgen, no pudiendo evitar darle la razón y confirmando Umbe. Fíjate cómo. En Umbe la Virgen califica a Bergoglio y su sucesor en el antipapado como injusto, y es ahora Preboste el que califica en una homilía a Bergoglio como alguien que con su ministerio ha inducido a muchos a la justicia, y además pidió que su aliento espiritual nos alcance, el colmo. Y si en Umbe, un 2 de noviembre del año 1971, San Miguel Arcángel usaba una sentencia recogida en el libro de Daniel, en su capítulo 12, y profetizaba, ahora lo hacía Preboste, pero para afirmar todo lo contrario de lo que nos enseñan la Virgen Santísima y San Miguel en los mensajes centrales del papado en Umbe. Y además, San Miguel dijo que el próximo papa, Pedro Romano, que aparecerá tras el aviso, será quien aprobará las apariciones y mensajes de la Madre de Dios, los cuales incluyen el dogma de la corredención. Vemos, por tanto, como todo nos sigue confirmando a Preboste como anticristo religioso o falso profeta, y ahora también lo vemos si lo comparamos con San Juan Bautista. Atención, fijémonos. ¿Qué ha pasado ahora a los 6 meses de Preboste como antipapa y precursor del anticristo? ¿Y qué pasó en la vida de San Juan Bautista a los 6 meses y como precursor de Cristo el Mesías? Y en ambos casos teniendo a María Santísima como protagonista. María, a los 6 meses del embarazo de su santa prima Isabel, acudió presta a visitarla. Tan pronto Isabel escuchó su saludo, San Juan saltó de gozo en el seno de su madre. Y ésta le dijo: dichosa tú, María, que has creído, porque lo que te fue dicho de parte del Señor se cumplirá. María, a los 6 meses del falso pontificado de León XIV, ha visto el gozo del usurpador Petrino cuando ha vomitado con un texto de su falso magisterio algo horrible contra su corredención. Pero no podrá evitar este personaje que la promesa del Señor se cumpla con la victoria de María Santísima frente a la serpiente y su descendencia. Recordemos cómo Preboste inició su falso pontificado contradiciendo a la Virgen pura dolorosa al decir que sentía la presencia del Papa Francisco, que bendecía a Roma desde el cielo, y pidiendo que quisiéramos unirnos a sus bendiciones, que bien sabemos son maldiciones, pues la propia Virgen dijo que no tenía el poder de bendecir a los fieles en nombre de Dios. Y ahora, 6 meses después, ha puesto el broche de oro a su ofensa a María, a quien tiene por enemiga como Bergoglio, cuando la ofende y contradice al proclamar en menos de 48 horas que el Papa Francisco conducía a muchos a la justicia y que María no es corredentora. Así, se está dando cumplimiento con perfección divina a la profecía de Umbe, acotada entre los mensajes del 21 de agosto del 69, la Virgen fue ofendida y contradicha, vemos en ese mensaje, y el mensaje previo al aviso del 4 de junio del 71, que es un auténtico parte de guerra espiritual,
porque efectivamente vemos cómo Preboste ha declarado la guerra total a la mujer, que es lo profetizado en el primer libro que abre la Biblia, el Génesis, y el último libro que la cierra, el Apocalipsis. Vemos por tanto una vez más cómo absolutamente todo se va a cumplir con perfección divina, tal y como la propia Virgen dijo a los que pedían pruebas en aquella época en los comienzos de Umbe. Ella contestaba constantemente: y el agua seguirá curando, porque la promesa de María sigue vigente y es garantía de la veracidad de estas mariofanías y de que sus palabras y avisos se irán cumpliendo progresivamente a su debido tiempo ante la falta de fe de la mayoría. Ahora, tras 6 meses de falso pontificado, confirmamos el ataque contra la Virgen, tanto en la parte física, con ataques contra la casa santuario de la Virgen en Umbe, en múltiples modos y maneras que ya hemos explicado y expuesto, como en la parte espiritual, mediante un documento que atenta contra el quinto dogma mariano y cuya única fuente es el injusto y apóstata Bergoglio. En este vídeo abundaremos en todos estos extremos que nos confirman el tiempo que vivimos en esta última prueba de la Iglesia contra el misterio de iniquidad. Recordemos que la fe se está poniendo a prueba con la gran apostasía que emana cada vez más desde lo más alto del vértice de la jerarquía eclesial, quienes terminarán desatando la santa ira de Dios como está profetizado. La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la Divina Escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. El pasado mes de mayo, concretamente el día 8, salía al balcón pues este personaje llamado León XIV, que ha tardado solamente 6 meses en de manera oficial vomitar contra la mujer vestida de sol. 6 meses en decir que no es corredentora, así con toda la cara, sin ningún complejo, no es corredentora, no es conveniente calificarla como redentora, eso es algo confuso. Hay que tener cara, esta gente que son los que siembran la confusión y venir con esto, vomitar de esta manera contra la mujer vestida de sol. 6 meses, desde el mes de mayo hasta el mes actual de noviembre, primeros de noviembre, y 6 meses fue lo que tenía de embarazo la madre de San Juan Bautista, Santa Isabel, cuando Nuestra Señora fue a visitarla. Y San Juan Bautista saltó de gozo en el interior de Santa Isabel con el saludo de María Santísima. ¿Por qué identificamos esta contraposición, esta apariencia de personajes en identificar a León XIV como el anti-San Juan Bautista, el anti-profeta, el falso profeta que está preparando el camino al anticristo, igual que San Juan Bautista preparó el camino a nuestro Señor Jesucristo? Pues hoy lo vamos a analizar con datos objetivos y vamos a sacar unas conclusiones que son un poco aterradoras, pero muy clarificadoras a la vez, por tanto que nos dan mucha esperanza, porque los signos de los tiempos cada vez se cumplen más. Agustín Aranda, ¿cómo estás? Hola Arturo, lo has resumido muy bien. Pues este programa es interesantísimo, porque como bien has dicho, vamos a explicar de forma razonada, basándonos en los signos de los tiempos, cuál es la situación actual. 6 meses después de que en mayo, tal y como dijo la Virgen en Umbe, apareció aquel monstruo que no era ni perro ni gato, que representa al anticristo, y lo primero que dijo la Virgen fue: ¿sabes en qué mes estamos? Y hasta este año no hemos comprendido por qué la Virgen lo primero que dijo en Umbe fue eso. Pues ya lo hemos entendido. Como estamos acostumbrados a que nuestra madre nos vaya iluminando a base de fechas, coincidencias, plazos, porque estamos atentos. Los que no están atentos
y están dormidos o caen en una autocomplacencia, esos no se enteran. Es que para la segunda venida del Señor tiene que suceder lo mismo que para la primera, que había algunos, como los magos de Oriente, que estaban pendientes y por eso se enteraron, otros no quisieron, a pesar de que tenían todas las escrituras y todos los signos de los tiempos, pues ni por esas. Al contrario, pusieron en marcha un plan para perseguir al niño, que es lo que va a pasar ahora, antes de la segunda venida del Señor. San Juan Bautista, bien lo has dicho tú, es la antítesis, lo opuesto a Preboste. Y vamos a explicar hoy por qué. El programa de hoy es realmente interesante porque es una confirmación de que nosotros estamos entendiendo bien los signos de los tiempos. Preboste ha hecho lo mismo que hizo Bergoglio, que contribuyó, hablando en negativo, a confirmar la veracidad de Umbe. ¿Recuerdas, Arturo, cuando Bergoglio dijo se puede cambiar de papa, no es ninguna catástrofe? Son las mismas palabras que usó la Virgen en positivo para alertarnos de cuál era la situación del papado. Possibilità di farmi da parte, no? Questo con tutta onestà non è una catastrofe, no? Si può cambiare papa, si può cambiare, non c'è problema. Se puede cambiar de papa, no es ninguna catástrofe. Son las mismas palabras que usó la Virgen en positivo para alertarnos de cuál era la situación del papado. Pues lo mismo, exactamente igual, ha sucedido ahora. Esta falsa iglesia, la iglesia del falso profeta, porque todo apunta a que Preboste ya es el falso profeta. No nos preocupa, lo hemos explicado muchas veces. Si quitan a Preboste y ponen a otro, como hay continuidad en la impostura, a nosotros eso no nos quita el sueño. Nosotros sabemos que la verdadera línea papal no está ahora visible a los ojos del mundo y presenta una discontinuidad entre Benedicto y Pedro Romano. Eso es lo que nosotros creemos. El resto, ya sabemos que hay una continuidad en la impostura. En la gran ramera de Apocalipsis no hay ningún intervalo de virtud y santidad antes de recaer y convertirse en la gran ramera segunda parte. ¿A que no? Hay una continuidad. Pues la gran ramera lleva al mando desde el año 2013 y Preboste es continuidad. Pues Preboste, esta iglesia falsa, lo que ha hecho ha sido confirmar los mensajes de la Virgen, porque en el mismo día del año, el 2 de noviembre, ha usado el libro del profeta Daniel para decir que Bergoglio llevó a muchos a la justicia. Bergoglio, que fue definido, igual que Preboste, por la Santísima Virgen como injusto. Pues Preboste ha hecho lo contrario. Ha negado la corredención cuando San Miguel Arcángel, el 2 de noviembre del 71, termina de explicarnos cuál es la línea del papado y dice que tenemos que pedir y orar para que el próximo papa, tras Benedicto, evidentemente, el próximo verdadero papa, apruebe las apariciones de la Madre de Dios y los mensajes. Justo lo contrario que ahora han mostrado al mundo estos impostores, negando el quinto dogma. Y San Miguel Arcángel dijo que la fe se estaba contaminando. ¿Quién está al mando del dicasterio de la fe? El pornógrafo contaminador Tucho. Es que es asombroso cómo todo se va cumpliendo. Y esto a los 6 meses. Y vamos a tomar el Evangelio porque a los 6 meses San Juan Bautista ya estaba en el seno de su madre. San Juan Bautista es el precursor del Mesías, ¿verdad? Pues ahora es lo mismo. Este, que ya pues lleva 6 meses desde que Bergoglio lo vomitó, que luego lo vas a explicar tú, pues es el precursor del antimesías que esperan los judíos. Y
lo mismo que todos aquellos que seguían y escuchaban la predicación de Juan Bautista en el Jordán, se fueron con el Señor y el propio Juan Bautista dijo, es a él a quien tenéis que seguir. Es necesario que yo crezca para que yo disminuya para que él aumente. Pues algo así va a pasar ahora, que va a dirigir la mirada de toda esa masa de católicos, por eso están recolectando, por ejemplo, a los americanos, al hilo de lo que ha pasado seguramente con Charlie Kirk, en fin, ya están haciendo una especie de toma de las conciencias para que llegado el momento, el antimesías sea aceptado por muchos, porque está profetizado. Entonces, este es el falso profeta. Tiene absolutamente toda la pinta. Bueno, si quieres decir algo más. Sí, no, sencillamente que igual que San Juan Bautista en el seno de su madre saltó de gozo al escuchar la voz de María Santísima, ahora quien ha saltado de celebraciones, pues todo lo contrario, todo el misterio de iniquidad, viendo cómo trataban de humillar a María Santísima diciendo que no es corredentora, justo a los 6 meses. Justo a los 6 meses. La Virgen, en Umbe, el 21 de agosto del 69, volvió porque había sido ofendida y contradicha. Y en ese momento se observa que se entabla una batalla dialéctica tremenda entre la mujer vestida de sol y la falsa iglesia. Un poco más tarde, en el Adviento del año 70, también se aprecia esa tensión que hay. Y la Santísima Virgen, después de advertir y avisar y no ser escuchada, habla del derrumbamiento y lo asocia a la visión de curas en el infierno. Y posteriormente ella da una sentencia de condena. No verán la luz celestial. Y, para que quede claro, ella dijo cómo es la forma de unir el reino de Dios. La forma de unir el reino de Dios no es por medio de la falsa iglesia, ni haciendo otro tipo de apostolado, sino con el papado, sabiendo por dónde van las llaves del papado, haciéndole caso a la Santísima Virgen, el manto de María y el celestial resplandor de los momentos de la parusía. Y antes de proseguir, realmente tenemos que decir que no tienen credibilidad, lo publicaste ayer en tu canal de Telegram, aquellos que dicen que María es corredentora, pero tienen por legítimo papa a preboste. No se puede tener esa ambivalencia. Eso es querer servir a dos señores. Esos son aquellos que van camino de escuchar apartados de mí y responderán, pero si hemos predicado en tu nombre, si hemos estado contigo, no os conozco, porque tienen una fachada de cara al público, con la boca profesan que María es corredentora, pero no le hacen caso, es más, hacen lo contrario de lo que ella nos enseña. Así que, ¿qué fruto pretenden obtener? Me temo yo que a lo mejor en este mundo, pues sí, podrán cosechar aplausos, seguidores y cierta tranquilidad, pero el juicio que cuenta no es el juicio de este mundo, sino el juicio de Dios, y están preparándose muy mal. Sí, Agustín, y además tratan de justificar esta aberración magisterial, de falso magisterio, pero magisterial de preboste, a la cual al católico le exige, al que tenga por papa este personaje, obviamente, le exige una obediencia religiosa, una sumisión, y ellos, bueno, tratan de quitarle importancia y decirle, bueno, como no es una cosa dogmática, como no es dogmática, pues es un magisterio ordinario, no tiene importancia, pero eso no es cierto, Agustín, el magisterio ordinario exige un asentimiento, un respeto, una obediencia, etcétera, pero claro, ellos lo quieren todo, quieren decir que defienden la sana doctrina, pero que bueno, que también que este es el Papa, pero que como no es magisterio dogmático, que no importa, no importa. Es solo una indicación. No, están contribuyendo a propagar niebla y confusión. Ellos mismos están siendo incongruentes. Y no solamente me refiero a los que son oficialistas. Con pena tenemos que nombrar a una página de internet que ha publicado 2 artículos consecutivos que de verdad de corazón pedimos que se retiren, porque están haciendo daño y confusión a su audiencia. Me refiero a Como vara de almendro. ¿Por qué? Porque el penúltimo artículo que publicó dejaba la puerta abierta a que
Preboste fuera el Papa mártir de Fátima, a que realmente sí hubiera sido elegido válidamente en el cónclave, porque dicen que fue votado por verdaderos cardenales. Bueno, esto ya lo hemos analizado en otros vídeos, no hay por dónde coger ese artículo, pero lo que no se puede es, a continuación, publicar un artículo en Como Vara de Almendro diciendo que María Corredentora le pese a quien le pese y que Preboste es un enigma. Vamos a ver. Si usted dice que Preboste es papa, hágale caso y no publique un artículo contra el papa, porque usted tiene que tener en cuenta que el punto 892 del Catecismo dice que es de obligada adhesión el magisterio ordinario al papa. Qué mala suerte que no dice extraordinario, que es lo que a ellos les gustaría para seguir en su ambivalencia. No, dice ordinario. Entonces, si usted dice que Preboste es papa, hágale caso a Preboste y retire el artículo. No tiene legitimidad moral para desobedecer al papa. Nosotros sí. ¿Por qué? Porque nosotros bien clarito decimos que es impostor, que es enemigo, que es usurpador y que no hay que hacerle caso. Y por eso decimos que María es corredentora. Pero todos los demás, no solamente Como Vara de Almendro, Olivera Rabasi, Calvo Zarraute, ya haremos un programa más adelante de ese tipo de curas con sotana, están confundiendo a la gente porque están dando mal ejemplo, están siendo desobedientes al Papa, le están llevando la contraria al Papa León, el cual les cae muy simpático. Pues muy mal, señores curas con sotana y blogs y páginas de internet que quieren apuntarse a las dos barajas. Eso no se puede hacer. Efectivamente, Agustín, no se puede servir a dos señores y este tema es gravísimo y clarísimo. Bueno, y Como Vara de Almendro pone la guinda a su mal obrar, lamentable, mal obrar, triste, mal obrar, porque fueron en su tiempo un medio de comunicación católico que ayudó bastante a luchar contra la impostura de Bergoglio, pero ahora han perdido el juicio, lamentablemente, pues cometen algo también muy grave y es que no dan voz al padre Cornet, porque en este trabajo donde de una manera inverosímil trataban de justificar la posibilidad de que fuera papa León XIV y tal, de una manera así que dejando todo abierto a una posibilidad y tal, un escrito terrible, el padre Cornet les envió una respuesta de 28 páginas y han pasado ya pues cerca de 3 semanas alrededor y siguen sin publicar la respuesta del padre Cornet y no parece que la vayan a publicar. Eso me parece muy feo, me parece que eso no es ni periodístico, ni ético, ni ¿cómo se dice? Ni de ninguna manera eso se puede admitir, tampoco en el ámbito académico, que cuando tú haces un trabajo y citas a alguien y ese alguien te responde, pues hay que darle sitio, hay que darle voz, hay que darle publicidad, pues no se la están dando. ¿Tú lo puedes entender? Pues solamente se puede entender porque en su foro interno estarán vislumbrando que la razón la lleva el argumento jurídico del padre Cornet y no quieren publicarlo. Eso a nosotros, que no somos juristas, nos ha pasado también en otros foros, que no quieren debatir con nosotros, no quieren que les mostremos la realidad del papado en base a los mensajes de la Virgen. Entonces nos silencian, nos ocultan. Claro, de esa manera parece que no existimos. Y realmente, bueno, pues eso, ¿hasta cuándo va a darles éxito esa táctica? Porque no hay nada oculto que no llegue a conocerse. Eso tiene más al final, con el Evangelio en la mano. Y no me refiero al juicio final, sino ahora, antes, porque el aviso llegará pronto. El aviso, una vez más, decimos que sucederá cuando solamente haya un papa injusto. Señores garabandalistas tibios, cuando la copa esté rebosando, la copa rebosa por arriba, por lo más alto. ¿Y quién está arriba? ¿Qué es lo más alto de la jerarquía? Señores garabandalistas tibios, el falso papa y su séquito de cardenales de la masonería eclesiástica. Por eso la copa está rebosando y viviremos el aviso, el milagro y el castigo. Pero como ustedes no se quieren enterar, ustedes dirán que o la copa no está rebosando o que no está rebosando por arriba. Una copa curiosa, tendrá un poro en el fondo, o que sí pero no, en fin.
entonces, muy brevemente, antes que ya vas a empezar a desarrollar los puntos que tenemos aquí para demostrar este vínculo entre el falso profeta que prepara el camino al anticristo y que está en la persona de Preboste, que es el anti-Juan Bautista, la antítesis de Juan Bautista, y lo vamos a explicar hoy perfectamente, que todo el mundo lo va a entender. Pero quiero que me digas, es que antes lo has dicho, pero quiero que lo vuelvas a explicar para el que no esté muy ducho, muy entendido con las apariciones de Umbe. ¿Cómo es eso de que la primera vez que la Virgen habla, o sea, se presentó antes sin hablar y resulta que no dijo nada, y cuando sí habla por primera vez, la primera frase que dice es: ¿sabes en qué mes estamos? ¿Eso lo puedes explicar y por qué crees que entonces la Virgen actuó así? Pues está clarísimo. Momentos antes se había cruzado en el camino de la vidente un animal monstruoso cuya apariencia no era ni de perro ni de gato, el anticristo. Y a continuación la Virgen dijo: ¿sabes en qué mes estamos? Es que ahora lo hemos entendido, pero de primeras a mí siempre me había parecido muy extraño. ¿Qué tendrá que ver que aparezca este animal con que la Virgen pregunte el día 23 de mayo, ¿sabes en qué mes estamos? No sé, ni que Felisa fuera una persona que no supiera ni en qué momento vive, ¿no? Y a continuación dijo la Virgen: estáis en mi casa, quiero que me la dejéis. ¿Qué han empezado a hacer en la casa santuario de Umbe a la llegada de ese monstruo? Desmantelarla, desacralizarla, retirar toda la cartelería, el busto del pozo, la cruz del establo, echar cemento, que es una profanación sobre la vía sacra de Umbe. ¡Qué casualidad! Justo a la llegada de Preboste, de ese animal. Es que, claro, son pistas, y que ahora a los 6 meses Preboste diga que Bergoglio ha llevado a muchos a la justicia, que ya comenzó en su homilía de inicio de pontificado llevándole totalmente la contraria a la Virgen cuando dijo que sentía su presencia desde el cielo. Bergoglio está condenado, es lo que tenemos que entender si creemos en los mensajes de Umbe. ¿Cómo puede usted decir que está notando su presencia desde el cielo? Claro, lo puede decir porque es un falso profeta. Por eso. Efectivamente, y además, justamente antes de sacar este documento a través de su mano derecha, Tucho Fernández, el pornógrafo contaminador de la fe, antes de sacarlo fue a visitar la tumba masónica de Bergoglio. Recordemos esa tumba, lo que significa, con la imagen esa del demonio con los brazos cruzados, que representa pues todo lo peor que nos podemos imaginar, en ningún caso un buen pastor. Bueno, pues fue a visitar la tumba como diciendo: va por ti, maestro, va por ti, que aquí vamos con lo que tú te burlabas de la corredentora. Bueno, pues aquí en este programa vamos entonces a explicar todos los puntos que hay que entender para desenmascarar a estos personajes. Muy bien, Arturo. Me gustaría que leyeras este pasaje evangélico porque es una delicia y tenemos primero que llenar nuestro espíritu de la palabra de Dios y situarnos en esos momentos maravillosos en los que el ángel Gabriel, que está presente en Umbe, Gabriel de la Dolorosa, anuncia a Zacarías y a la Santísima Virgen María Corredentora. De acuerdo, pues lo leo. Dice así el capítulo de San Lucas: al ver al ángel, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno, y convertirá muchos hijos de Israel, su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril. Porque para Dios, bueno, aquí estamos comparando una y otra, hemos dado un salto de una a otra, ¿verdad? Ahora con la encarnación.
También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. En aquellos mismos días María se levantó y se puso en camino, deprisa, hacia la montaña, una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Muy bien, Arturo, pues nosotros hemos extraído 5 conclusiones, 5 comparativas para justificar por qué decimos que Preboste es la antítesis de San Juan Bautista, el más grande nacido de mujer. Hace unos años, en el Adviento del año 20, creo recordar, hicimos un programa basándonos en la figura excelsa de San Juan Bautista. Hoy no tenemos tiempo, pero si el Señor dijo que no había otro más grande y la Iglesia celebra su nacimiento, ¿cómo no será San Juan Bautista y cómo no será su antítesis? Bueno, la primera conclusión la vamos a meditar observando cómo fue la anunciación de ambos, de San Juan Bautista y de Preboste. Lee el punto 1. Sí, el punto 1 de las conclusiones que sacamos de estos textos que hemos leído del Evangelio son: San Juan Bautista fue anunciado por el arcángel San Gabriel, mientras que Preboste es anunciado por la masonería eclesiástica. Todo lo contrario, ¿verdad? ¿Quién anuncia uno y quién anuncia otro? El segundo punto, la segunda conclusión, pues la vamos a meditar observando que a los 6 meses apareció María. Y vamos a ver el recibimiento que obtuvo María y el que está obteniendo ahora. Léelo. Efectivamente, vamos a ver ese contraste. San Juan Bautista, a los 6 meses, ante la presencia de María corredentora, expresa la alegría como fruto del Espíritu Santo. Saltó de gozo desde el seno de su madre, Isabel, descendiente del verdadero sumo sacerdote Aarón. Por su parte, por otro lado, Preboste, a los 6 meses, ante la presencia de María corredentora, expresa su rechazo como fruto del espíritu diabólico que posee, desde el seno de su madre, la gran ramera de Apocalipsis 17, descendiente del falso sumo sacerdote Bergoglio. Todo lo contrario. ¿Y cómo son los portavoces? Tucho y Santa Isabel. Vamos, comparar esos dos personajes, Tucho y Santa Isabel, eso tiene que ser como comparar a Blancanieves y a la bruja. No lo sé, vamos, nada que ver, ¿verdad? Tercer punto, tercera conclusión, la vamos a meditar poniendo la atención en las palabras que se le dicen a la Virgen. Unas son palabras inspiradas por el Espíritu Santo para reconocer la grandeza de su misión y otras son palabras mezquinas, palabras ofensivas, palabras heréticas. Lee el tercer punto, Arturo. La madre de San Juan Bautista proclama el primer dogma mariano, la maternidad divina de María. La madre de Preboste, la gran ramera, no Mildred, la gran ramera realmente es la madre de Preboste, niega el quinto dogma mariano, la corredención de María. Todo lo contrario, las palabras de un bando y las palabras de otro bando ante la presencia de María corredentora. María, Madre de Dios, María, Virgen Perpetua, todas las gracias que tiene María. La cuarta conclusión la vamos a meditar viendo cómo es hospedada María, cómo fue hospedada en aquel momento para la primera venida y cómo está siendo hospedada en esta iglesia falsa, la Gran Ramera. Léelo, Arturo.
Pues sí, el punto cuarto, Agustín, dice así: al sexto mes de la existencia de San Juan Bautista, María es bien recibida y alabada en la casa de San Juan Bautista, 9 meses antes de dar a luz a su propio hijo, Jesús, nuestro Señor. Al sexto mes de la existencia de Preboste, es en ese momento en que María es ofendida y contradicha, cuidado, en la casa de Preboste antes de dar a luz a sus hijos en el segundo Pentecostés. Puede sonarle a alguna persona un poquito como trabalenguas todo esto, pero en resumen, ¿qué es lo que has querido decir? ¿Qué queremos decir con este punto? Retomando la idea principal, como San Juan Bautista y Preboste son antítesis, a los 6 meses de la existencia de San Juan Bautista llega la Virgen y es bien recibida, bien hospedada, saludada, celebrada. A los 6 meses de la existencia de Preboste es mal hospedada, por no decir que no la echan a patadas porque no pueden. Si pudieran, lo harían y pondrían a la de Satán U2. Claro, como no pueden hacer eso, porque no son tan tontos de presentarse como la verdadera iglesia sin la Virgen, ¿qué hacen? La ocultan, la degradan, manchan su nombre, vomitan ríos de mentiras sobre su imagen, ningunean sus prerrogativas y tratan de darnos el cambiazo y poner a la demonia muda de Satán U2, que fue el invento de Bergoglio, y que algunos que se dicen devotos de María, algunos curas, dicen que le tienen devoción a la de Satán U2. Bueno, nada que ver, todo lo contrario. Cómo se acoge a María en esa iglesia incipiente, la casa del precursor, cuando estaba en el vientre de su madre, y cómo es acogida ahora. Nada que ver. Ahora estamos, por si no lo hemos dicho antes, estamos en una situación de declaración de guerra. Esta falsa iglesia ya oficialmente le ha declarado la guerra a Dios a través de la mujer. Directamente, si es que estamos en el combate de la mujer del Génesis con la serpiente, nos vamos a extrañar, estamos en guerra, pero no se dirá que la propia Virgen en el mensaje previo al del aviso, eso lo hemos dicho muchas veces desde hace años, no nos presenta un parte de guerra. Es lo que estamos viendo. Tras calificar como injustos a Bergoglio y a Preboste en el mensaje central y mostrarnos una niebla tóxica que sale de la chimenea vaticana, después hay un mensaje que corresponde al periodo actual. Después de esos momentos de cónclave, la pandemia, los cambios de papa y antes del aviso. Pues eso es un parte de guerra, lo hemos dicho muchas veces. Efectivamente, estamos en guerra. Y en la guerra, si uno va a la guerra, tiene que ser paramilitar en el bando correcto y para luchar. Porque si vas a la guerra para quedarte quieto o para no saber en qué bando militas, estarás haciendo bulto y no sirves para la guerra. Quítate de en medio porque te van a matar. A lo mejor no físicamente, pero lo grave no es eso. Lo grave es que muchos van a morir espiritualmente, pueden condenarse, estar en pecado mortal por estar combatiendo contra el verdadero ejército. Es que Satanás se tiene que estar partiendo de risa, viendo cómo estos curas, me tengo que contener para no calificarlos, o estos medios que se dicen devotos de la Virgen, están trabajando para él, están marcando goles en propia puerta, ya no sabemos cómo decirlo, y están pensando que lo hacen bien. Claro, porque subestiman el poder engañador del rival, que es fortísimo. 1.000.000 de veces lo hemos dicho. Y si no se acude a la mujer, esta partida de ajedrez contra un rival fortísimo, si no usas la dama, evidentemente la vas a perder. ¿Qué es lo que están haciendo? Aunque ahora mismo aparentemente todavía no estén recibiendo el jaque mate. Es cuestión de tiempo. Pero aquí, a diferencia del ajedrez, o a diferencia de los deportes, sí pueden cambiarse de bando y ponerse de verdad a escuchar a la Virgen, a hacer penitencia y seguro que remontan la situación, porque de eso se trata. Entonces, Agustín, podemos decir que lo que dice el Apocalipsis de que el dragón vomita contra la mujer vestida de sol y después trata también de ir contra sus hijos, hemos entrado ya en el cumplimiento de esa profecía. Pues, bueno, técnicamente, si uno coge Apocalipsis 12, pues tal vez de forma literal haya que aplicarlo más a los 42 meses de gobierno tiránico, de imposición de la marca de la bestia, pero es que como así no hay que entender el Apocalipsis, pues claro que sí. Ahora vamos nosotros, porque
hay 1260 días de persecución una vez que se firme el pacto, que no sabemos todavía cuándo se firmará. Pensamos que el pacto con el cual se iniciará la última semana 70 de Daniel lo firmará Preboste y poco después comenzará la persecución de 1260 días, pero no van a salir tocando una campanilla diciendo hago saber que soy el anticristo y que he firmado el pacto. ¿A que no? O hago saber que hoy empieza la persecución, así que tomen sus calendarios y anoten el día 1260. ¿A que no? Porque en ese día suprimiré el sacrificio perpetuo y un poco después sucederá la parusía. Como eso no lo van a decir, pues claro que sí, podemos entender que ya estamos viendo cómo están maltratando a nuestra madre, pues después vamos nosotros. Pero si es que es lo mismo, bastante equiparable a Benedicto. Benedicto fue la cabeza, ya pasó por su pasión. Y con él se inició el sábado santo de la Iglesia. ¿Detrás vamos nosotros? ¿O qué pensamos? ¿Que no vamos a seguir al catejón en su martirio? Si martirio blanco, martirio de sangre, ya veremos. Pero claro que sí. Entonces, en esta época, el católico que crea que está batallando bien y no note pues el fragor de la batalla espiritual, es que no está batallando bien, porque la batalla ya ha empezado. Claro, esto es gradual. Pero claro que sí, vienen a por nosotros. Bueno, Agustín, y antes del quinto punto, vemos un contraste en estos solo 6 meses entre este preboste, la antítesis de San Juan Bautista. Vemos un contraste entre lo que él hace y lo que él promueve, la bendición del hielo, la constante implementación de la Agenda 2030 y su defensa, y cantidad de nombramientos de gente muy, muy nociva, la convalidación del LGTBI con los obispos italianos diciendo que está muy bien celebrar el Día del Orgullo Gay, etcétera, etcétera. Todo esto apoyado y alentado por Bergoglio, la antítesis de San Juan Bautista. Pues mientras vemos eso, vemos como en todo el mundo cada vez son más miles de cristianos y de católicos que son masacrados en África, en Asia, en América, en muchas partes del mundo. O sea que, ¿qué es lo que está pasando? Mientras desde el Vaticano pues se dedican eso a celebrar fiestas con drones y todas estas cosas. Sí, porque se está cumpliendo esa parte del mensaje del 4 de junio del 71, ese parte de guerra, y ahí se dice que los fieles van donde el Papa, pero a él esto le molesta, no quiere defenderlos. ¿Y qué hace? No solamente que rechaza a los fieles que acuden a él o a la jerarquía pensando que los van a defender, sino que también aparta a los fieles de Dios, a aquellos buenos sacerdotes que tratan de escuchar y defender y pastorear bien a los fieles, que estamos como ovejas sin pastor. Pues esta falsa iglesia sinodal, que dice que hay que escuchar a todos y que la misericordia es muy importante, a la hora de la verdad es mentira lo que hace, porque es una iglesia fornicaria, la Gran Ramera no es la verdadera iglesia, y a los verdaderos fieles, ya sean seglares o religiosos, los rechaza y los aparta. Claro, no nos extrañemos de que, dicho así llanamente, Preboste se esté haciendo el loco con las matanzas de los cristianos en África. Sí, algo dice, general, pero él se hace el loco, él está encantado de que venga la guerra para que aparezca el otro. Si es que los 4 jinetes del Apocalipsis ya están aquí, él de hecho es el primer caballero que tiene a su caballo blanco Protón. ¿Qué vamos a pensar? ¿Que no van a venir los otros 3? Claro que sí. Efectivamente. Bueno, pues Agustín, vamos con la quinta conclusión, si te parece, que dice así, con esta lectura de los evangelios. Dice que San Juan Bautista sale del vientre de Santa Isabel en un nacimiento que es celebrado por la Iglesia con luz y santidad, el solsticio de verano. Preboste, por su parte, sale o viene regurgitado del vientre de la gaviota, una gaviota que se posó en la chimenea vaticana en el cónclave de 2013 y también en el de 2025, cuando fue ese momento de vomitar en forma de rata, y también junto a la chimenea, igual que en el 2013. La Santísima Virgen asocia la llegada de Bergoglio y de Prevost no al gozo y la luz asociadas al nacimiento de San Juan Bautista, sino a sus ansias y dolores por sus hijos, que por no tener
le quedarán sumidos en la niebla espiritual que emana de la chimenea vaticana. Sí, es que es muy diferente. La Virgen experimenta gozo cuando llega a la casa a los 6 meses de la gestación de San Juan Bautista, pero ella ahora dice que por todos mis hijos, mis ansias y dolores no tienen fin. No tienen fin. Es corredentora sin fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque está viendo cómo muchos hijos suyos, por no tener fe, grandes faltas de fe en la tierra, ahora que está Tucho en el dicasterio para la doctrina de la fe, pero ¿cómo no va a haber grandes faltas de fe si está el pornógrafo Tucho al mando? Pues claro, ella sufre mucho porque es que muchos católicos se van a perder, se van a condenar, porque están desperdiciando todo el sacrificio redentor de Cristo, todos los avisos de su madre, están dejando pasar todas las oportunidades, no quieren interpretar los signos de los tiempos. Bueno, todavía queda mucho partido, ¿no? Esperemos que se enmienden, pero van por mal camino. Sí, por eso lo van a pasar muy mal en el aviso si no se enmiendan. Y ojo, que en el aviso muchos morirán de impresión. Queremos pensar que ese muchos no es estadísticamente muchos, no va a ser estadísticamente muchos, pero cuando la Virgen dijo muchos, que no habla como nosotros, que somos muy exagerados, hay que tenerle un respeto enorme a llegar mal al aviso. Así que queda poco tiempo, manos a la obra. Y entonces, Agustín, a los 6 meses vemos que de la llegada de San Juan Bautista y de Preboste, que la Santísima Virgen María se aproxima a sus 2 partos. ¿Cuáles son esos 2 partos? Pues un parto es el suyo propio sin dolor, como parte del dogma de la virginidad perpetua, 9 meses después, porque justo después de que la sombra de Dios Espíritu Santo hiciera que el Verbo de Dios se encarnase en su vientre virginal, sucedió esta escena, pocos días después de que se pusiera en camino a la montaña, pero le espera otro parto a la mujer, el parto de Apocalipsis 12, es un parto con dolor, porque nosotros no somos el Santísimo, ¿verdad? Sus hijos le damos disgustos y algunos se pierden y se portan mal y la desobedecen y se van por donde no deben y caen en malas manos. Entonces ese parto de la Virgen y justo ahora ella está experimentando ese dolor y justo ahora llega Preboste y dice que no es corredentora. O sea, justo cuando más corredentora es, porque la gente pensará que solamente fue en el Calvario, no, ahí por supuesto que sí, es la máxima expresión, pero ahora, esto lo explica muy bien el padre Pedro Muñoz, el máximo conocedor del libro azul del padre Gobi, dice, me da la sensación de que María ahora es más corredentora, efectivamente, y llegan estos, la falsa iglesia, a decir que no es corredentora, y luego llegan una banda de tibios a decir que sí es corredentora, pero que Preboste es papa, váyanse a paseo. Efectivamente, Agustín, ahora que estamos en la pasión, en un punto culminante de la pasión de la Iglesia, ya muy próximos a recibir al Señor, a los últimos acontecimientos, ahora que es más protagonista que nunca la Virgen, estos personajes vienen a decir que no es tan protagonista, que no hay que tenerla tanto en cuenta, un poco más o menos así, la tratan de ridiculizar o de quitar importancia. Pero es que si de verdad se dice, y está muy bien que se diga, que María es corredentora, hay que ser coherente, hay que dar ejemplo. Antes de la grabación decíamos nosotros, es como si alguien bautizado dice, la Iglesia Católica es la única verdadera. Muy bien, pero él nunca jamás va a misa, vive como le da la gana, bueno, pues no tiene credibilidad, es verdad lo que dice, pero no es ejemplo, porque si lo imitas y le haces caso a su forma de vivir, te vas a confundir. Porque hay que acompañar la palabra del ejemplo. Pues esto igual. Sí, efectivamente, pero yo me refería sobre todo a Preboste, a toda esta antiiglesia dentro de la iglesia que, claro, que quieren ningunear en el momento culminante a la protagonista de esta última batalla. La quieren ningunear de alguna manera, de esta forma como hemos visto. Bueno, pues...
Si te parece, podemos leer los pasajes de Apocalipsis 12 donde se habla de este parto con dolor, ¿no? Sí, léelos, por favor. Pues dice así: un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, y está encinta, y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. Y vomitó la serpiente de su boca, detrás de la mujer, agua como un río, para hacer que el río lo arrastrara. Y la tierra ayudó a la mujer, y abrió la tierra su boca, y se tragó el río que había arrojado el dragón de su boca, y se llenó de ira el dragón contra la mujer, y se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Pues sí, vamos ahora a fijarnos expresamente en el momento de dar a luz de estas mujeres. ¿Qué mujeres? Isabel, la Santísima Virgen María y la Gran Ramera, que hay mujeres buenas y mujeres malas. Pues cuando dio a luz Santa Isabel al precursor, ¿qué era lo que quedaba por ver, por vivirse unos meses después? El nacimiento del Mesías, 6 meses después, ¿verdad? Entonces, ahora haciendo la contraposición, cuando la falsa iglesia ha dado a luz a Preboste, ¿quién viene después? El anti-Mesías. No estamos diciendo que 9 meses después, que nadie tome nota y diga, estamos en noviembre del 25, a los 9 meses aparecerá el anticristo. No, no hay que tomarlo así, porque de hecho el anticristo político, lo único que sabemos es que tendrá 42 meses de gobierno, aparecerá un poco antes, pero en ningún sitio está escrito que tenga que aparecer ya. Así que bueno, pues eso es lo que vemos. Y los ríos contra la mujer son, como la Virgen le explicó al padre Gobi, todas las mentiras que se vierten sobre ella. Y claro, no podemos pues bailarle el agua a los que propagan esas mentiras. Hay que batallar bien, de verdad, ¿eh? Con tibieza es que no le hacemos ni cosquillas al enemigo. Yo tenía también por aquí apuntado un par de cosillas más que vamos a ver si decimos, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, lo hemos dicho antes, que Preboste ha dicho algo que ha sido el detonante de este programa realmente. A ver, el detonante de este programa fue que el otro día caímos en que había pasado algo gravísimo. Y es que Preboste, el día 2 de noviembre, se había referido a Bergoglio para decir que había llevado a muchos a la justicia y para ello citó el capítulo 12 de Daniel. A nosotros eso nos supuso una bomba, pero bueno, no se conformó con aquello que dijo en la homilía de inicio de pontificado, que todavía, entiéndase, uno puede decir, bueno, estaba recién llegado, una especie de homenaje al Papa saliente, en fin, vamos a tratar de entender un poco, dentro de que eso no se puede entender, que dijera aquello, pero que 6 meses después diga que Bergoglio ha llevado a muchos a la justicia, justo lo contrario de lo que dijo la Virgen, eso es gravísimo. Pero claro, es que a toda costa esta falsa iglesia de Preboste tiene que mantener viva la legitimidad de Bergoglio, porque si no se les viene abajo todo el edificio, tiene que apuntalar el edificio de donde provienen. Entonces, por eso tienen ese afán. Y otra cosa que hacen mucho es que presentan continuidad entre los verdaderos papas y Bergoglio, claro. Ahora, desde ese punto de vista, el otro día oí un buen análisis de un sacerdote que decía, Preboste lo tiene más fácil, porque ya puede nombrar a Bergoglio. O sea, Bergoglio tenía que citarse a sí mismo, porque claro, como era un demoledor, y antes de él no hubo demoledores, pero ahora ya Preboste puede citar a Bergoglio, y parece que está cumpliendo con su deber de sucesor de Bergoglio, que por cierto, todos estos ambivalentes que dicen que María es corredentora, pero que tienen por papa a Preboste, ya en su día, cuando se celebraba el cónclave
en el cual la gaviota vomitó a la rata en mayo, ¿sabes en qué mes estamos? El mes en el que apareció el anticristo, se apresuraron a decir, se va a elegir al sucesor de San Pedro, no del Papa Francisco. Lo remarcaban muchísimo. ¿Qué interés tenían, verdad? En remarcar que se elegía al sucesor del Papa San Pedro, de San Pedro, no de Francisco. Claro, porque como en su foro interno la conciencia les interpelaría, pues ellos tratarían de romper con el pasado, que hubiera sido una pesadilla. Bergoglio, venga, a ver si empezamos de nuevo. No entienden nada, porque hay continuidad en la impostura. Eso ya no iba a tener arreglo de ningún modo, saliera quien saliera elegido en el cónclave. Entonces, claro, ahora estamos viendo cómo se está cumpliendo todo, que realmente este preboste es el hijo de la gran ramera y todo apunta a que es el falso profeta. Entonces, los que tienen esperanzas o dicen que a futuro va a pasar esto, va a pasar lo otro, que hay que esperar, que es un enigma, bueno, están haciéndole el juego al demonio y están desoyendo a la Virgen, que ya ha dicho claramente que hay que resolver, porque ya tenemos los datos y cada vez los tenemos más claros. Es cuestión de querer, hacer un acto de voluntad, de pedir perdón, que tenemos que pedir perdón, y de ponernos bajo su manto. Y es que están a tiempo. Si es que es una maravilla que todavía no esté aquí el aviso y se pueda aprender y estudiar. Bueno, pues creo que son datos suficientes los que os hemos compartido en el programa de hoy, donde vemos que no pueden evitar darle la razón. Estos demoledores, estos hijos de las tinieblas, pues no pueden evitar servir a Dios diciendo que María no es corredentora, que no hay que utilizar ese título, que tal y que cual. Dan la razón a la Virgen, dan la razón a todos los signos de los tiempos, los confirman más y más, profetizan en contra de ellos sin querer. Agustín, un último resumen en 30 segundos para concluir el programa. En 30 segundos. Hoy hemos tratado de usar nuestra razón para explicar por qué decimos lo que decimos. Hemos hecho ya varios programas de este estilo, en los cuales de forma razonada y basándonos en los signos de los tiempos y en las profecías, hemos explicado por qué preboste ni es ni será papa. Hemos explicado también por qué la Virgen solamente habló de un papa injusto en Umbe, ya lo hemos entendido. O sea, pero es que hay que razonar. La fe, que está por encima, la teología, la metafísica dice que lo superior no destruye a lo inferior. Señores, pónganse a razonar, pónganse a estudiar, que es que algunos son muy comodones, muy poco amigos de aprender cosas nuevas. Claro, para eso a lo mejor tienen que sacar conceptos equivocados. Es que hay que hacerlo, ¿eh? Dios nos ha dado un razonamiento para que lo usemos. Nosotros humildemente pensamos que vemos esto porque estamos atentos, porque tenemos fe, que es lo principal. Si no se tiene fe en lo que dice la Virgen, por mucho que razones, vas a llegar a conclusiones erradas. Y también porque trabajamos, porque razonamos, pensamos, leemos, estamos observando, releemos los mensajes, buscamos información, claro, y así llegamos a poder presentar unos estudios como este programa, que no es que sean perfectos, pero tienen una base sólida. Nadie podrá decir que estamos hablando aquí de lo que se nos ocurre, ¿no? Estamos explicando por qué esos 6 meses, o es que acaso nosotros hemos hecho que esto suceda a los 6 meses. A ver, ni tú ni yo hemos escrito los mensajes de la Virgen, ni tenemos el poder de hacer que se cumplan las profecías. Es que estamos atentos y por eso las explicamos, que es muy diferente. Totalmente de acuerdo, Agustín. Muchísimas gracias por todo tu trabajo. La realidad es que San Juan Bautista llegó con el espíritu de la verdad, con el espíritu de Elías, y este otro personaje se ha manifestado con rotundidad a los 6 meses con el espíritu del padre de la mentira, del engaño, de la confusión, una vez más, y sin poder evitar dar la razón a la Virgen, por más que lo intenta. Ha demostrado que es enemigo de la Virgen, como lo demostró en su día Bergoglio. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos,
para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.